Muy buenas a todos, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a ver los bucles. Bien, hoy vamos a empezar a ver los bucles while. ¿Sí? Así que ya me he creado un archivo llamado while. Bien, ¿qué es un bucle while? Bueno, un bucle en general es un bloque de código que se va a ejecutar mientras se dé determinada condición. No es una expresión que evalúa una condición tal como lo hace un condicional, y si esto da verdadero se va a ejecutar un bloque de código indeterminadas veces mientras esa condición se siga dando. ¿De acuerdo? Bien, un bucle while tiene el siguiente formato. Vamos a poner n igual a 1, vamos a declarar un número y vamos a poner while, y aquí vamos a evaluar la condición. Bien, por ejemplo, mientras n sea menor que 10. Bien, vamos al bloque de código, vamos a imprimir print, por ejemplo, me da cuenta es, y vamos a imprimir por otro lado n, quiero decir. Bien, bien, y ahora vamos a incrementar n, porque si no lo hiciésemos, entonces ponemos más igual. Esto es sumarle 1 a la variable entera en este caso. Esto es sumarle 1, ¿sí? Entonces cada vez que entre acá la variable se va a incrementar en 1. ¿Sí? Esto es igual, o sea, es equivalente a poner n igual a n más 1. Esto es lo mismo, pero es una forma más acotada, ¿no? Nos ahorramos unos caracteres de código. Bien, entonces si no hiciéramos esto, la condición siempre daría true porque no estaría incrementando n, entonces n sería siempre menor que 10, por lo tanto entraríamos en un famoso bucle infinito. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que interrumpir, cuando se da un bucle infinito hay que interrumpir el programa, de lo contrario nunca deja de ejecutarse, claramente. Bien, vamos a darle a run. Sí. Ahí está. Vamos a darle a run otra vez. Y ahí está. Bueno, la cuenta es 1, 2, 3, 9. Y luego cuando llega a 10 ya la condición da falsa, así que sale del bucle. De acuerdo. Bien, ahora vamos a ver una palabra clave que es para los bucles, que es break y continue. ¿Sí? Break, como dice la palabra, rompe el bucle. Entonces break nos va a servir para romper el bucle. Por ejemplo, puedo evaluar dentro del bloque, puedo hacer otra evaluación y por ejemplo preguntar si n es igual a, yo que sé, a 9, por ejemplo, igual a 9. ¿Tá? Si esto sucede, haceme break. ¿Sí? Entonces ahora ya no va a llegar hasta... No, esto lo puedo poner, lo tengo que poner antes en realidad, si no voy a ver lo mismo. ¿Está? Entonces ahora no va a llegar a 9, sino que en 9 va a ser break, no va a llegar a imprimir, ¿sí? En igual a 9. Así que vamos a darle a run y ahí está. Vemos que va de 1 a 8. ¿Por qué? Porque n en cuando fue igual a n me ejecutó break, ¿sí? Entonces break nos sirve para romper el bucle, ¿de acuerdo? Es una herramienta que podemos utilizar dentro de los bucles. Lo mismo podemos hacer con continue. Continue significa continuar, pasar al siguiente bucle, ¿sí? Pasar a la siguiente repetición del bucle. Por ejemplo, acá hubo 8 repeticiones de bucle, pasame a la siguiente. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, puede servir para que, por ejemplo, si estoy haciendo una búsqueda, si ya no se da una palabra clave que es la más básica, digamos, por ejemplo, estoy diciendo algo que se me ocurre, entonces directamente, si esa no está, dale continue. Si está, seguí ejecutando el código porque quiero hacer búsquedas más profundas, pero que tienen que comenzar con esa palabra. Si se entiende, vamos a hacer un ejemplo igual. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, antes de entrar al print, también voy a preguntar if n es igual a 7. Vamos a saltearnos 7, ¿bien? Continue. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Bueno, que si se da esta condición, continue. O sea, se va a saltar el resto del código y va a pasar al siguiente bucle. Bien. En este caso no estaríamos incrementando n, así que
de nuevo entraremos en un bucle infinito, porque cuando n llega a 7 se va a quedar en 7, porque no llega a incrementarse. Bien, entonces dado este detallito, vamos a hacer copy paste. Ahí está, para que no suceda esto. Ahí va. Bueno, ahora sí. Vamos a guardar cambios y vamos a la. Bueno, como vemos, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bien. Como vemos, el 1 ya no está porque ya estoy incrementando antes del print. Estoy incrementando antes del print para evitar el bucle infinito y poder usar esta condición continua. Bien, continuo en conclusión, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando ejecutamos continuo, estamos pasando al siguiente ejecución de bucle y nos estamos salteando todo lo que reste de código, ¿sí? En esta repetición. De acuerdo. Entonces, como le digo, esto nos va a servir para optimizar un bucle grande. Cuando no se dé determinada condición, podemos pasar al continue directamente. O sea, podemos pasar al siguiente bucle. Bien. Aparte de esto, tenemos una declaración adicional, que es else. Entonces, tal como teníamos con los condicionales if else, esto es lo mismo. Cuando esto es condición ya de falso, se va a ejecutar else. ¿De acuerdo? Entonces podríamos poner, por ejemplo, en este caso, la cuenta llegó a 10. ¿Sí? La cuenta llegó a 10. Cuando sea 10, te va a dar falso y se va a ejecutar esto. A excepción de que hiteemos un break. Si hiteemos un break, ya sale del bucle totalmente. Entonces ni va a volver a ejecutar esta parte del bucle, ni el else tampoco. Entonces se va a saltear completamente el bucle. De acuerdo, en ese caso, en caso de hitear break, también nos salteamos, se va a saltear else. En caso de terminar el bucle, en caso de encontrarse con un false, que no salga el bucle por break, sino que simplemente sale del while por encontrarse un false, en ese caso sí, va a ejecutar else. Entonces, bueno, para que corra el ejemplo, vamos a comentar un ratito esto y vamos a verlo aquí. Bueno, fíjense que en este caso llega a la cuenta es 10 porque entró cuando la n está a 9 y como lo estoy incrementando ahora antes del print, me imprime 10, ¿sí? Pero cuando n es 10 en realidad esto da false y bueno, y entra al else. Entonces bueno, nos queda esto, la cuenta es 10, la cuenta llegó a 10. Bueno, serían todos los conceptos importantes sobre los bucles while. Vamos a hacer un ejemplo más como para asentar un poquito más las ideas. Así que vamos a poner f igual a, vamos a hacer un array rapidito y voy a poner cualquier cosa, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner while mientras vamos a declarar aquí un entero también, que sea ahí, por ejemplo, el clásico igual a 0, mientras sí sea menor que f, mientras sí sea menor que la cantidad de elementos de f, con la función length, ¿se acuerdan? Luego pongo la lista, esto me da la cantidad de elementos que tiene la lista. Bien, mientras esta condición se dé, vamos a imprimir print f en la posición i. Bien, else print la lista terminó. Bien, un caso típico, ¿no? De recorrer una lista con un bucle. Súper típico, súper utilizado. Y nunca incrementé entre un bucle infinito, que incrementé ahí, como les digo. Entonces más igual 1. Ahora sí. Y bueno, que nos va a recorrer la lista.
Se trata de recorrer todos los elementos y la lista termina. Perfecto. Entonces recorremos una lista con un bucle while, que esto es algo súper típico en programación, recorrer una lista, un array con un bucle. Lo vamos a hacer 1000 veces en nuestra carrera. Así que, bueno. Vamos a intentar utilizar un break como para terminar el concepto. Entonces, if f de i es igual a esto, entonces ahí haceme un break. Entonces ahí cortame el bucle, terminalo. Bueno, como vemos ahora va a estar excluido el último elemento, ¿sí? Y tampoco se va a ejecutar el else, como ya vimos. Vamos a ver. Bueno, el print sí está porque lo imprime antes de esta condición, pero como vemos el else ya no figura, ¿sí? Ya no me dice la lista terminó. Bien. Si pusiéramos esto por debajo no llegaría en ese caso sí imprimirse el último elemento de esta lista. Sale ahora sí. Bueno, espero que se haya entendido. Hemos visto los puntos clave de los bucles while. Si te gustó, dale like y compartí. Y nos vemos en la próxima clase para ver los bucles for.